Bienvenidos a este módulo del máster en finanzas y en este caso vamos a centrarnos en un asunto muy interesante, muy importante para cualquiera que quiera conocer este ámbito, que es el de la financiación alternativa. Lo primero, vamos a poner en esta diapositiva, en esta presentación, cuáles son los asuntos que vamos a tratar en el módulo de una forma genérica, que será la estructura a partir de la cual se estructurará todo el módulo. Y bueno, vemos que primero trataremos de ofrecer una definición de qué es la financiación alternativa, y luego diferentes aspectos relacionados con la financiación alternativa, como aquella que es directamente obtenida a partir de los inversores, la financiación mediante instituciones especializadas, el sector bancario con otras entidades y un último aspecto de financiación alternativa que podríamos calificar de ayudas y subvenciones. La financiación alternativa no deja de ser un proceso de financiación como cualquier otro, en el que unos recursos monetarios ofrecidos por unos terceros pasan a ser utilizados por una empresa, en este caso, y que posteriormente la empresa debe devolver o debe ofrecer alguna contraprestación al que ha dejado este capital o este dinero para poder llevar adelante sus actuaciones como empresa. Pues bien, como sabéis, existen a grandes rasgos, dos tipos de financiación. Aquella que se realiza mediante el mercado directo, es decir, los inversores, los capitalistas, quienes dan el dinero, lo hacen de forma directa a la institución o a la empresa en la que se quiere invertir, y el mercado indirecto. Eso significa que en lugar de hacerlo de forma directa, se utiliza una serie de intermediarios que facilita que ese dinero, ese capital, llegue al receptor del mismo en buenas condiciones. Pues bien, cuando hablamos de financiación alternativa encontramos cuatro tipos o cuatro elementos que son los fundamentales en este tipo de financiación. Como hemos dicho, aquella financiación que se da directamente por parte de los inversores. Pero también existen otras que actuarían en el marco de la financiación del mercado indirecto, que son cuando se realiza a través de instituciones especializadas, cuando se hace a partir del sistema bancario, aunque con algunas características como el hecho de que se realizan con la participación o en colaboración con otras entidades, empresas o instituciones, y cuando esta financiación se ofrece desde la administración pública. Pues bien, un elemento fundamental es que hay que entender que una de las formas más importantes de financiación ha sido la financiación convencional a partir de los bancos. Esto se ha dado sobre todo en países de Europa y en España ha sido muy importante. En cambio, en contraposición encontramos otros países, normalmente de origen anglosajón o del marco anglosajón, en el que al contrario el sector bancario no ha sido tan importante, sino que la financiación se ha regido por lo general con otros parámetros, como es el de la financiación a partir de capital en lugar de en deuda. ¿Esto qué quiere decir? Significa que en Estados Unidos, al contrario que en España, la financiación bancaria no ha sido tan frecuente o tan predominante. Como podemos ver en la diapositiva, vemos que en España la financiación bancaria, antes de la crisis económica de 2008, significaba el 80% del total de la financiación de las empresas. En cambio, en países como Estados Unidos, la financiación convencional vía bancos, vía entidades bancarias, solo representaba hasta el 30%. Esto, como podremos ver a lo largo del módulo, en el ebook y en el resto de materiales, tiene importantes repercusiones en el conjunto del sistema económico. Por ejemplo, una de las repercusiones más interesantes es que hay muchos expertos que consideran que el hecho de no depender de los bancos significó que países como Estados Unidos, que dependían de otro tipo de financiación para las empresas, pudieran superar la crisis de 2008 de una forma más rápida y más contundente que como ocurrió en otros países, como es el caso de España. Pues bien, cuando entramos a valorar los diferentes tipos de financiación alternativa, tenemos que hablar de la financiación que se ofrece directamente por parte de los inversores. Pues bien, los más relevantes, los grupos o los tipos más relevantes de financiación obtenida directamente por los inversores son los mercados de alternativos bursátiles, los mercados de alternativos de renta fija, las redes de business angels, los crowdfunding y los crowdlending. Estas, la gran característica que tienen es que permiten que sea el inversor directamente quien participa, quien da sin necesidad de pasar por intermediarios el capital que la empresa requiere para poder desarrollar su actividad. Tiene una serie de ventajas, como no puede ser de otra manera. Vemos que es relativamente fácil y ágil el procedimiento para poder conseguir esta financiación. Por lo general tiene unos bajos tipos de interés que favorece a los prestatarios. Está disponible prácticamente para cualquier tipo de empresa.
y los recursos obtenidos se pueden canalizar de una forma más ágil por parte de las empresas para aquellos aspectos que tienen más prioridad o más urgentes. Otro apartado es el de la financiación obtenida por las instituciones financieras especializadas. En este caso, al contrario de lo que hemos dicho anteriormente, el capital fluye desde el ahorrador, desde quien tiene el dinero, es decir, quien quiere invertir, hacia el receptor a partir de unos intermediarios. En estos casos, las instituciones financieras más importantes en este tipo de financiación son las instituciones de capital riesgo, pero también existen otras fórmulas como los préstamos participativos o las incubadoras y aceleradoras de startups, que, como sabéis, son fundamentales para los procesos de emprendimiento. En este marco nos podemos encontrar con un fenómeno que puede ser que bien quienes invierten se implican en la participación de la empresa, es decir, compran acciones, pasan a ser propietarios de una parte de esa empresa, o puede darse el caso de que no, como el caso de los préstamos participativos, en los que en realidad lo que se ofrece es un préstamo a cambio de unos intereses sin que el inversor pase a ostentar ningún tipo de propiedad ni de derecho sobre las acciones de la empresa. Como es lógico entender, todo país tiene que contar con una cadena de creación de valor en empresas como un elemento que facilite la competitividad de sus empresas en un mercado global y tan competitivo como el que tenemos en la actualidad. Esta cadena está configurada por el Estado, las administraciones públicas, universidades, entidades de capital riesgo, otro tipo de entidades similares y la organización social. Pues bien, en este contexto, el papel de las incubadoras como elemento desde el cual las nuevas empresas, las startups, pueden aparecer, crecer y consolidarse son fundamentales. Y sobre todo son importantes cuando las empresas se dedican especialmente al ámbito tecnológico. En este contexto, su papel, su existencia es fundamental para facilitar su financiación a partir de contactos y de ayuda para que los inversores interesados puedan participar y puedan aportar su capital para que la empresa pueda funcionar correctamente. Otra forma basada en la financiación alternativa es aquella que tiene como origen los bancos, es decir, en este aspecto sería similar a la financiación convencional, en el que el sistema bancario juega un papel importante, pero con una diferencia. En este caso entraría en juego la participación de otras entidades con las que las entidades bancarias colaborarían. En este caso podemos encontrar, en el caso de España, que puede ser similar al resto de países porque es un esquema bastante generalizado, dos tipos de entidades o de instituciones que son muy interesantes y que hay que conocer. Por un lado, las sociedades de garantía recíproca. Estas sociedades son fundamentales para que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, empresas de nueva creación, puedan acceder a la financiación y a créditos bancarios, es decir, de entidades convencionales, y su papel consiste en dotar de un aval y de una garantía para que estas pequeñas y medianas empresas, que en principio pueden tener algunas dificultades para acceder a la financiación, puedan hacerlo en condiciones más ventajosas que si lo hicieran solas. En España existen muchas y existen entidades similares en la gran mayoría de países. Y por otro lado tenemos los préstamos ICO. En este caso son préstamos, en el caso de España, que ofrece el Instituto de Crédito Oficial, que es una entidad pública, un banco público, que facilita mediante diversas vías la financiación a empresas o a proyectos que lo requieren con una serie de ventajas para quienes reciben este dinero, para los prestatarios, y que les permite precisamente avanzar en su consolidación o invertir en proyectos de gran interés, ya sea para la propia empresa como para el interés general. De nuevo, este tipo de entidades existen en la mayor parte del mundo. En este caso, como he dicho, se trata del Instituto de Crédito Oficial, que es una entidad pública, pero instituciones de este tipo están generalizadas en la gran mayoría de países. Otra fórmula de financiación alternativa que podemos encontrar involucra directamente a las administraciones públicas en sus diferentes niveles, ya sea el Estado o, en el caso de España, comunidades autónomas o ayuntamientos, que son los diferentes niveles de administración que nos podemos encontrar, pero que es extensible también a la gran mayoría de países. En este caso, la Administración dispone de una serie de líneas de apoyo financiero
que pueden ser desarrolladas de forma directa o mediante intermediarios o con colaboración con otro tipo de entidades o instituciones para poner a disposición de los empresarios, de las empresas, algún tipo de línea de financiación, algún tipo de ayuda financiera, de dinero, de capital, etc. En este caso existen tres ejes principales a partir de los cuales se estructuran, o mejor dicho, a partir de los cuales este capital llega a las empresas. Por un lado tenemos la financiación mediante operaciones crediticias, es decir, el Estado presta dinero mediante diferentes fórmulas a las empresas que éstas luego tendrán que devolver. También puede darse un apoyo a los empresarios mediante avales y garantías. Esto significa que el Estado avala para que estas empresas puedan acceder a créditos o a financiación, por ejemplo, de instituciones bancarias que si no contaran con ellas, por lo mejor podría ser más difícil que lo lograran o lo harían en peores condiciones. Y por último, los programas de ayuda y subvenciones directas, es decir, la administración pública coge unos recursos y los pone directamente a disposición de las empresas para que éstas puedan hacer uso de ellas, pues muchas veces de forma libre u otras muchas también de forma condicionada a que este dinero se emplee en una determinada actuación, unas determinadas actuaciones con unas características concretas. En función de los sectores productivos, de las líneas de financiación y de los diferentes tipos de ayuda, existe todo un gran elenco de ayuda y subvenciones que pueden destinarse a una u otra forma y que pueden beneficiar a unas u otros tipos de empresa. Y bueno, esto es todo lo que os queríamos contar en esta presentación. Aquí hay que tener en cuenta que el elemento fundamental, lo que queremos transmitir con este módulo, es que más allá del sistema bancario tradicional y de las formas convencionales de financiación de las empresas, encontramos un gran número de posibilidades para que las empresas puedan encontrar esa financiación, es decir, puedan encontrar la fórmula a partir de la cual un inversor, alguien que tiene un excedente de capital, pueda traspasar ese excedente a una empresa que necesita ese capital para financiarse y poder continuar con su actividad. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y más teniendo en cuenta que el sistema financiero es absolutamente innovador, está día a día transformándose y día a día reinventándose, con lo cual es muy fácil ver cómo de forma continua aparecen nuevas herramientas, nuevos instrumentos y nuevas fórmulas, con lo cual, además de ser algo muy importante y muy interesante, es un aspecto muy dinámico que conviene estar al día, estar actualizado y conocer al fondo para que, en caso de necesitar algún tipo de financiación para una empresa propia o para la empresa en la que trabajemos, podamos acceder a todo ello y aprovecharlo al máximo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os vaya bien este módulo.